Okay, first of all, thank you for coming to this very important symposium, Wolfenflaus and Intellius, APCA Intellius Symposium. In order to facilitate the lecture of the reading of the lectures, my slides are in English, and I have to decide if I will speak in Portuguese or Spanish. I decided to speak in Spanish. Así que muchas gracias. Y el tema que les voy a presentar es ultrasonido Doppler para el estudio de la arteria renal. Comenzaremos con la instrumentación y las técnicas de realización del examen. Recomendamos la utilización de transductores. Los más modernos son todos ellos de banda ancha. Esa banda ancha que al principio era de 5, esa banda ancha que inicialmente era de 5 a 2 MHz, hoy día los transductores más actuales son de 6 a 1 MHz y los transductores microconvexos los utilizamos de 8 a 4 MHz e inclusive 8 a 3 MHz. También si lo que disponemos son transductores de banda fija o de frecuencia fija, bueno, se recomiendan transductores de 3, 3.5 y de hasta 5 MHz para la realización de la evaluación renal. Debemos ajustar nuestro volumen de muestra en 2 a 5 milímetros. Colocaremos el filtro de pared disminuido para poder observar los vasos del parénquima y subiremos el filtro de pared para estudiar la arteria renal. La escala espectral es muy importante que trabajemos con el máximo tamaño posible y eso va a lograrse cuando disminuimos la PRF. Desde el punto de vista de la preparación del paciente, necesitamos que nuestro paciente esté en ayunas. Esto alguna gente dice que para hacer la ecografía renal diríamos que no, pero para ver la arteria renal definitivamente respondemos que sí. Y aquí tenemos una imagen que podemos hacer perfectamente con Doppler de amplitud en un paciente sin ayunas, pero observando el parénquima. Prácticamente es imposible si no tenemos una ayuna adecuada el estudio de la arteria renal. Recomendamos en nuestro laboratorio que sí, el paciente puede tomar líquido. Eso contribuye a la disminución del gas intestinal. Trabajamos con el paciente en posición supina o en posición lateral. Y el objetivo principal del estudio Doppler, después de haber hecho el estudio convencional del riñón, donde ya evaluamos parénquima renal, relación corticomedular, espesor corticomedular y ya sabemos que ese paciente tiene o no patología renal como quistes, tumores o cálculos, pues nos enfocamos en la evaluación de la arteria renal. ¿Cuánto tiempo toma hacer un estudio Doppler renal? Miren, ese tiempo va a depender de su equipo y de su experiencia. Una persona experta puede hacer una evaluación renal y renovascular, viendo las arterias renales, probablemente hasta en 20 minutos. El riñón, solamente los riñones sin la arteria, en 10 minutos es suficiente. Pero si usted está en el proceso de su curva de aprendizaje, usted debe programarse que puede demorar 30, 40 o 60 minutos haciendo este examen. Así que una principal recomendación es que tiene usted que programar su tiempo de permanencia con el paciente. Es imposible evaluar la arteria renal y hacer todo el protocolo en corto tiempo si usted no tiene la experiencia y se le va a complicar su sala si la secretaria le ha citado pacientes que tienen afuera tiempo de ayuno o vejiga llena. Es un estrés para el paciente, para nosotros como ecografistas y definitivamente para la secretaria que lleva el orden del paso de los pacientes. Entonces, prográmense pues a unos 30 minutos para poder hacer este examen. Miren, cuando nosotros revisábamos la literatura allá en los años 90 y utilizábamos mediados de los 90 y revisábamos el libro de Kenneth Taylor, nos decía que la evaluación de la arteria renal tenía un fracaso de aproximadamente 40%.
Sin embargo, la literatura ha cambiado, puesto que nuestra experiencia mejoró y los equipos ahora tienen mucha mayor sensibilidad. Y si usted revisa entonces el libro del doctor Ziller o el libro del doctor Pellerito, por mencionar solo un par de libros, ya hablan de un éxito por encima del 90% para la realización del estudio. Yo voy a compartir con ustedes y quienes nos escuchan, si nos siguen online en este congreso, el secreto que puedo, repito, compartir para el éxito de la realización de este estudio. Entonces, el secreto es este. Cuando el paciente ya es programado para un estudio de arterias renales, nosotros recomendamos, eso nos lo hace nuestro personal secretarial, 3 días de dieta antes del examen. Le recomendamos que no consuma granos, no consuma grasas, coliflor, repollo y productos lácteos. Esta no es un trabajo de medicina basada en evidencia, esto está basado en el conocimiento de nuestras abuelas, que saben cuáles alimentos producen gas y cuál no. Si el paciente tiene identificado un producto, un alimento que le produce gas, por favor que no lo consuma. Le recomendamos igualmente la utilización de simeticona en una cápsula generalmente entre 80 o 125 miligramos una pastilla cada comida durante ese periodo de preparación para nuestro examen. Y debe tomar suficiente líquido antes de salir a hacerse el examen en nuestro laboratorio de ecografía. Eso permite que el gas intestinal sea desplazado después de la absorción intestinal de ese líquido que ha consumido. Así que con esta recomendación ustedes van a tener una efectividad muy cercana al 100%, por no decir 100%, a la realización de este examen. Es sumamente importante. Esto todo dirigido a la prevención del gas intestinal, que es la principal dificultad que vamos a encontrar en la realización del Doppler renal. Como protocolo de estudio, nosotros tenemos 2 formas de hacer la evaluación completa, o 2 pasos en la evaluación completa. El primer paso lo denominamos método indirecto y en este caso observamos la vascularidad intrarrenal y vamos a ver la expresión hemodinámica intrarrenal de una probable estenosis en ese paciente que nosotros estamos estudiando en su arteria renal. Entonces vamos a observar, repito, los cambios hemodinámicos. Y luego el método directo es la observación directa de la arteria renal y sus propios cambios hemodinámicos condicionados por la presencia de la estenosis. Así que comenzamos con el paciente en decúbito supino lateral, como les mencioné, y utilizamos nuestro haz de ultrasonido para precisamente evaluar toda la morfología renal, como ya les mencioné, pero vamos a buscar definitivamente la arteria renal en todo su trayecto, haciendo basculaciones del ultrasonido. Recomendamos colocar el transductor, utilizando el norte del transductor a la hora 9 u hora 8, de manera de poder tener un acceso oblicuo del haz de ultrasonido y nos va a permitir ver con gran detalle en toda la longitud la arteria renal. ¿Cuáles vasos renales vamos a estudiar? Todos. Vamos a observar la arteria renal principal, las arterias segmentarias, las arterias interlobares, arcuatas y las arterias interlobulillares o corticales. Aquí tenemos todo el trayecto utilizando Doppler de amplitud y aquí tenemos una pequeña zona del área de la corteza con las arterias corticales representadas con el uso de ecografía tridimensional vascular. Aquí la imagen, utilizando nuestro Doppler a color, perfectamente debemos observar de que todo el riñón esté adecuadamente vascularizado. Movemos el volumen de muestra hacia el polo superior, en el tercio medio, en el polo inferior, o sencillamente abrimos la región de interés, la cajita de color, si nuestro equipo tiene la capacidad suficiente de detectar la señal sin que se altere la frecuencia de cuadros por segundo, el frame rate. De esa manera nosotros sabemos que el riñón está adecuadamente perfundido y vamos a pasar a hacer las realizaciones intrarrenales en la medición de los índices de resistencia, que traducen, repito,
la función renal y también el índice de aceleración que traduce el adecuado paso de la arteria, del flujo a través de la arteria renal. Utilizando la recomendación que les acabo de dar de colocar el transductor en la hora 9 o en la hora 8 con el paciente en decúbito lateral, obtenemos la inmensa mayoría de todos nuestros casos. Vemos todo el trayecto de la arteria, vean ustedes, esta es la aorta, la emergencia de la arteria aorta y todo el trayecto de la arteria renal, lo cual es muy importante porque allí vamos a hacer las mediciones en el segmento proximal, el medio y el distal de la arteria renal. Y, por supuesto, nos permite además la evaluación de la vena renal. Procedemos pues a hacer el análisis espectral, medimos los índices, la velocimetría, como acabo de mencionar, tanto en el parénquima como en las arterias segmentarias y como en la arteria renal. Este es el espectro normal esperado de localización intrarrenal, un espectro de baja resistencia por debajo de 0,7, con una ventana espectral llena y con un adecuado y constante flujo diastólico. El riñón necesita ser irrigado durante la diástole como cualquier órgano noble. Nosotros tenemos diferentes patrones de onda que debemos estar prevenidos y debemos conocer cuando estamos estudiando la onda espectral intrarrenal. Hay ondas de tipo A, con tipo A 1, 2 y 3, tipo B, como la observan aquí, 4, 5 y 6, y ondas de tipo C, donde también tenemos 3 morfologías diferentes. ¿Cuál es la importancia del reconocimiento de la onda? Que cuando vayamos a hacer las mediciones, nosotros tenemos que colocar el caliper para medir el tiempo de aceleración y colocarlo en esta inflexión, no en la segunda. Aunque la segunda pueda estar más alta, siempre debe ser desde este punto, al inicio de la sístole, hasta la primera deflexión que nosotros encontremos. Siempre en la primera deflexión que nosotros encontremos. Cuando hay una alteración de la hemodinamia, vamos a tener un patrón parvus tardus que nos va a indicar que definitivamente está prolongado ese tiempo de aceleración. Conociendo pues estos picos, como acabo de mostrar, se colocan para poder obtener el índice de aceleración y el tiempo de aceleración, los cuales son de valores muy importantes para nuestro diagnóstico hemodinámico. Esperamos que el valor absolutamente normal de un tiempo de aceleración sea debajo de 0.07 segundos, 70 milisegundos, aunque como criterio de diagnóstico vamos a utilizar el valor de 100 milisegundos. Igualmente, para el índice de aceleración hay un poquito de diversidad en los autores. Algunos hablan de 291 centímetros por segundo al cuadrado, que el valor debe ser mayor a esto. Pueden hablar de 300 centímetros por segundo, u otros valores hablan de 350 centímetros por segundo al cuadrado. El valor utilizado en nuestro laboratorio es de 300 centímetros por segundo al cuadrado. Observen en esta lámina la diferencia entre el patrón morfológico de la onda intrarrenal y el patrón morfológico de la arteria renal. Intrarrenal tenemos normalmente la ventana es llena, en la arteria renal la ventana espectral debe ser vacía. Si la ventana espectral está llena en la arteria renal, significa que hay turbulencia. Y esta turbulencia pues traduce la presencia de algún grado de estenosis. Ya veremos cómo vamos a hacer el grado. Así que observaremos la arteria renal en toda su extensión, sus 3 segmentos y la vena renal de igual forma. Disponiendo con las diversas tecnologías, tenemos acá arteria renal en un corte axial, que era el recomendado a mediados de los años 90, lo cual es sumamente difícil. Este tipo de imagen solo se obtiene en paciente muy delgado y que no tenga ni un gas. Del resto no es habitual encontrar estos hallazgos, pero hay pacientes que cumplen con esa condición. Tenemos la aorta en corte transversal y la emergencia de la arteria renal y sus 3 segmentos. Podemos activar el Doppler Power y hay quien denomina esta técnica angiografía digital por ultrasonido utilizando Doppler de amplitud. Con otros pacientes coincidiendo con esta condición de delgado y sin gas, podemos a veces ver la emergencia de las 2 arterias renales. Pero quiero insistir que esto no es frecuente.
Lo más frecuente es hacer el abordaje lateral y ver las imágenes que les voy a mostrar a continuación. En ese paciente todavía delgado, si colocamos el transductor en longitudinal, tenemos este signo que se llama el signo de la banana pelada, banana peel sign, donde se observa la arteria aorta en longitudinal y la emergencia de las dos renales, arteria renal derecha y arteria renal izquierda. Si lo observan, hagan las medidas de inmediato, midan los segmentos proximales de las dos arterias, que no sabemos si en el resto del estudio va a poder encontrar nuevamente ese segmento proximal, un truco práctico para ir guardando datos del paciente. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos del método directo? Indirecto primero, ya vimos los dos métodos cómo se realizan. Tiempo de aceleración es un valor sumamente importante que contribuye mucho a nuestro diagnóstico. Valores por encima de 100 milisegundos son criterio de estenosis de arteria renal. El índice de aceleración por debajo de 300 centímetros por segundo al cuadrado también es muy útil con alta sensibilidad. La pérdida del pico inicial sistólico, cuando estudiamos la morfología, también nos puede orientar. Y cuando disminuye el índice de resistencia y se convierte en un patrón parvus tardus, cuyo índice de resistencia es inferior a 0,53, son los cambios evidentes intrarrenales de la alteración hemodinámica condicionada por la presencia de una estenosis de arteria renal. Vamos a ver rápidamente algunos ejemplos. Fíjense cómo hemos perdido ese pico inicial y no nos quedó más remedio que medir el tiempo de aceleración desde el inicio de la sístole a el máximo pico encontrado. Y les he dicho que el valor normal es menor de 100 centímetros por segundo, menor de 100 milisegundos, y tenemos aquí un tiempo muy prolongado de 329 centímetros por segundo. El índice de aceleración, cuyo valor normal debe ser más de 300, aquí tenemos la alteración, 149 centímetros por segundo al cuadrado. Tenemos entonces los criterios diagnósticos intrarrenales que nos dicen que este paciente debe tener una estenosis de la arteria renal. El método directo, la velocidad normal de la arteria renal es entre 60 y 140 centímetros por segundo. El criterio para diagnóstico es 200 centímetros por segundo en la arteria renal, en cualquiera de sus tres segmentos. El índice reno-aórtico, tomamos la velocidad de la arteria renal y la dividimos entre el valor de la aorta, debe ser de 3.5. Valores superiores a 3.5 son criterios diagnósticos, 3.5. Vamos a observar aliasing con la señal Doppler color en la arteria y les recuerdo que el ángulo debe estar ajustado preferiblemente a 60 grados. Normalmente se hace entre 60 y 30 grados, pero hay situaciones en que el trayecto de la arteria renal nos obliga a hacer el cálculo a 0 grados, lo cual también es válido. Pero lo interesante es aproximar y colocar el transductor en ese valor entre 60 y 30 grados. A veces podemos tener un falso negativo en los hallazgos indirectos y esto se produce cuando hay alteración de la rigidez o de la compliance de los vasos intrarrenales. Estas alteraciones se ven cuando hay parénquima, enfermedad parenquimatosa renal, como por ejemplo condicionada por diabetes o por nefropatía hipertensiva. Los falsos positivos, que tenemos grandes cambios intrarrenales sin estenosis aórtica, generalmente son vistos cuando hay estenosis de la arteria aorta, de la válvula aórtica, o cuando hay una coartación de la aorta. Atención con este hallazgo que nos va a dar parvus tardus dentro del riñón. En el pasado se decía que tal vez con el intrarrenal o indirecto era suficiente y que hiciéramos eco del ilio y si el ilio era normal, eso era suficiente. El criterio actual es que los dos métodos deben ser ejecutados, las dos evaluaciones, tanto el método directo como el método indirecto. Veamos algunos casos ahora. Tenemos, fíjense, una arteria renal con una velocidad de 337 centímetros por segundo, más de 200, con fenómeno de aliasing en el tercio medio, como vemos allí, con aliasing en el tercio medio. Vean el patrón de turbulencia y vean que la ventana espectral está completamente llena. Les dije que lo normal es vacío.
Vamos a revisar cuánto es la velocidad en la aorta, vean ustedes, muy cercano a 80, calculando el índice reno-aórtico, que debe ser menor de 3.5 y que es significativo, más de 3.5, fíjense ustedes cómo alcanza un valor de 4.6. Prácticamente sin ninguna duda sabemos que este paciente tiene una estenosis de la arteria renal en el método directo. ¿Dónde hacemos las medidas? Ya lo comenté, segmento proximal, segmento distal, segmento medio también en ambas arterias renales. Y esto debe documentarse, estos valores, en el reporte ecográfico. Vean esta consecuencia hemodinámica intrarrenal, patrón parvus tardus. Esto significa que hay una estenosis severa, significativa en la arteria renal. Y efectivamente la hemos encontrado con un gran fenómeno de aliasing en su segmento proximal, con valores superiores a 500 centímetros por segundo, con los cambios espectrales de llenado de la ventana y turbulencia. Este es el caso de una paciente anciana, 76 años de edad, adecuadamente controlada con su medicamento antihipertensivo, pero que de repente comienza a subir sus valores, el médico comienza a agregar medicamentos y la tensión no logra ser controlada con los cambios de tratamiento. Su riñón de un tamaño límite 9.36, está bien, es una señora anciana, es una señora menuda en su masa corporal, así que consideramos normal el riñón, consideramos normal el parénquima en su ecogenicidad. Veamos la arteria renal, fenómeno importante de aliasing con velocidad, superior a los 500 centímetros por segundo, ventana espectral llena. En ese caso, nuestros pacientes pasan a la sala de hemodinamia. Nosotros tenemos suficiente experiencia y suficiente relación con nuestro laboratorio de hemodinamia. Lo que se acostumbra habitualmente es que si el Doppler está alterado, el paciente va a angio-CT o resonancia magnética con uso de gadolinio, dependiendo de los recursos de su hospital. Antes pensábamos que la resonancia magnética y el gadolinio tenían menor nefrotoxicidad. Hoy sabemos que el gadolinio no es tan inocente como creíamos en el pasado. En nuestro centro preferimos ir a la angio-CT. Pero trabajando desde hace muchos años con el equipo de hemodinamia y con la experiencia adecuada que hemos logrado, nuestro paciente va directo a la sala de hemodinamia y es corregida con la colocación de una prótesis endovascular tipo stent que restituye la circulación y la velocidad que estaba en 500 baja a 94 centímetros por segundo y por supuesto la tensión arterial disminuyó en intensidad. Veamos este caso de realmente gran interés. El paciente tiene signos, tiene sospecha clínica de que hay una estenosis de la arteria renal. Cuando medimos, observamos el fenómeno de aliasing, pero hacemos la medición y encontramos 122 centímetros por segundo. Realmente es dentro completamente del valor normal. Y hay que medir, como en toda estenosis, la velocidad preestenótica, estenótica y postestenótica. Vamos a medir la velocidad preestenótica. Por eso es que medimos los 3 segmentos. Y vean que la velocidad es de 35, en cambio en el área de sospecha la velocidad es de 122. Se ha cuadruplicado. Entonces no alcanzó el valor de 200 centímetros por segundo, pero cuadruplicó la velocidad preestenótica. ¿Qué está sucediendo aquí? Que el paciente tiene una cardiopatía isquémica crónica con una baja fracción de eyección que impide que alcancen los picos sistólicos esperados. Entonces, con este caso hicimos el diagnóstico, con esta imagen hicimos el diagnóstico, el paciente fue a arteriografía, aquí está la estenosis y aquí la corrección de la estenosis con la colocación del stent intravascular. Muy importante cuando hagamos las mediciones intrarrenales, cuanto más alto esté el índice de resistencia, peor está la función renal, peor está el parénquima renal. Vamos a hacer este tipo de procedimientos cuando el índice de resistencia es inferior a 0.8. Valores en el parénquima mayores de 0.8 implican que el daño de ese parénquima es tan severo que el paciente no va a mejorar con la intervención que nosotros hagamos en esa arteria renal. Caso interesante
de un paciente con una displasia fibromuscular. Vamos a acercarnos y aquí lo puse al revés. Encontramos este hallazgo en la arteriografía y vean cómo encontramos el hallazgo similar mediante la utilización de Doppler de amplitud. Ese paciente fue colocado, se hizo angioplastia y su nivel de tensión arterial mejoró definitivamente. Todos tienen el audífono. Ok, aquí tenemos un caso con un paciente con factor de riesgo. El paciente está hipertenso. El paciente está hipertenso, pero su factor de riesgo es que el paciente es médico. No sé cómo funciona aquí en Brasil, pero para nosotros eso es un factor de riesgo, paciente médico. Ok, o en los Estados Unidos, no lo sé. Bien, este paciente está hipertenso, tiene toda la clínica, hacemos este examen. Vean ustedes que tengo PRF de 4500, hay Aliasing en los dos segmentos. Vamos a hacer la medición, más de 400 centímetros por segundo en cada segmento. Estenosis bilateral de la arteria renal. Doctor, usted tiene que ir a hemodinamia a colocarse un stent. Ah, no. Yo tengo que estar seguro. Ok, entonces al paciente de riesgo le hicimos una resonancia magnética, cosa que no hacemos rutinariamente. En la resonancia magnética, vean ustedes, arteria aorta y tenemos la arteria renal derecha e izquierda. Vamos a acercarnos un poco más y todavía más. Vean la severa estenosis y aquí muchísimo más severa todavía. Entonces, convencido el paciente de que efectivamente tiene estenosis de arteria renal, pasamos a la realización de la arteriografía, no diagnóstica, sino dirigida a la colocación del stent. Entonces, es muy importante tener una secuencia de pasos en el diagnóstico y la posterior resolución. A veces nos encontramos este tipo de imagen, vean ustedes calcificaciones en lo que sería el trayecto de la arteria renal. Estamos ante un caso de un aneurisma de la arteria renal. Y eso es muy importante para también tomar las decisiones si ese paciente va a ser intervenido o no. En este caso recibimos al paciente con trastornos de tensión arterial y con un diagnóstico de un quiste complejo en el seno renal. Y vean ustedes que cuando colocamos la señal Doppler, eso era una lesión vascular muy complicada, un aneurisma muy complejo, tortuoso de la arteria y de localización también intrarrenal. Entonces, el Doppler es sumamente importante, repito, en la evaluación de la arteria. Aquí, el aneurisma con sustracción digital y reconstrucción tridimensional por ultrasonido, que también trabajamos nosotros con esta metodología. Para finalizar, un comentario con el trasplante renal. Se presentan estenosis de las arterias de la arteria trasplantada, fenómeno de Aliasing, gran velocidad mayor de 500 centímetros por segundo. Hago la aclaratoria que el valor de corte para el diagnóstico de estenosis de arteria renal trasplantada no es 200 como en la arteria renal nativa, sino 300. Pues definitivamente superior a 300 centímetros por segundo, y acá la colocación del stent en la arteria renal trasplantada. Este método, en manos expertas y con un buen equipo, comparado con la arteriografía, tiene una sensibilidad del 98%, una especificidad también del 98%. Es un método excelente para la detección de la estenosis. En nuestro laboratorio, como ya les dije, es hecho con velocimetría Doppler. Es imprescindible tener la adecuada medición. La arteriografía es utilizada solo para hacer solo para hacer la colocación del stent. Si tuviéramos duda, no hacemos arteriografía diagnóstica. Si tenemos duda, vamos a resonancia o angiotomografía. Y si el Doppler resulta normal, entonces detenemos nuestra exploración y buscamos otra causa de hipertensión arterial. Falsos negativos se reportan de 12 a 32 cada 1000 habitantes. Y entonces, esperando haber estado a tiempo y con esta fotografía de la ciudad de Caracas, desde la ventana de mi casa en Caracas, pues agradezco muchísimo a todos ustedes por su atención.
Gracias. Si hay alguna pregunta del auditorio, intentaré responder. Buenos días, doctor Leandro. Una pregunta. Sí. ¿Alguna experiencia en niños, si los parámetros son los mismos que para adultos? Y otra pregunta, si tener un aneurisma de aorta cambia, digamos, la forma de abordar para lo que es el índice renal-aórtico. Ok. Primero, en niños observamos también estenosis de la arteria renal y hay discusión de cuánto es el valor, pero el consenso habla también de más de 200 centímetros por segundo. Los casos que cuando hay alguna obstrucción, y sabes cuando le hemos visto esas obstrucciones, a veces son como cruces entre uréter, son muy pocos los que hemos visto en niños, cruce entre uréter y arteria renal. Casos que hemos visto en niños es coartación de la aorta, que es después de la emergencia de los troncos principales en el arco aórtico, que llevan a un parvus tardus en la aorta y llevan a un parvus tardus bilateral en los dos riñones, las dos arterias se comprometen. Esos son los casos que hemos visto. Los índices de resistencia varían en el niño, cuanto más pequeñito el niño, cuanto más está en sus primeros meses, en su primer año de vida, el índice de resistencia normalmente es un poquito más alto que en el adulto. Pero ya después del primer año de vida comienzan a bajar y a normalizarse y ya es igualmente el valor del índice de resistencia. Cuando hay un aneurisma de la arteria renal, aquí tenemos dos condiciones. Perdón, de la aorta. Cuando tenemos un aneurisma de la aorta abdominal, me imagino que estás diciendo, tenemos que saber si la arteria renal, la emergencia de la arteria renal está comprometida o no. Porque esos aneurismas están generalmente muy calcificados y esas placas calcificadas pueden comprometer la emergencia de la renal. Y les digo que la estenosis de arteria renal en los pacientes adultos más de 50 años generalmente son por placas que se localizan en 80% de los casos en el segmento proximal. Cuando son pacientes hipertensos menores de 30 años, generalmente es por displasia fibromuscular que la alteración puede estar en cualquier nivel de la arteria. Entonces hay que ver muy bien si ese aneurisma está comprometiendo o no la salida de la arteria. Disminuye la velocidad en el aneurisma y hay quien dice que altas velocidades de la aorta no debe ser utilizado el RAR y si vas a medir la velocidad en el aneurisma, ahí por el flujo circular la velocidad baja mucho. Tendrías que utilizar una velocidad antes o después del aneurisma, generalmente después es donde lo vas a poder encontrar. Entonces el RAR tiene menos valor en esa condición de aneurisma.